El 14 de febrero, una fecha que, bueno, el marketing ha convertido en sinónimo de amor, de gestos románticos, ¿no? Sí. Pero que si uno rasca un poco, en la hemeroteca, revela una cara mucho más oscura. Desde luego. Hoy vamos a sumergirnos en un guión que recopila 4 crímenes reales, todos ocurridos en San Valentín. Pero ojo, separados por épocas, motivaciones y contextos que no tienen nada que ver. Exacto. Y el objetivo de este análisis no es hacer un catálogo de horrores para arruinarle la fecha a nadie. No, claro. La idea es usar estos 4 casos como una especie de lente. A través de ellos vamos a intentar descifrar ciertos patrones de la violencia humana. Y cómo las emociones más intensas, cuando se pervierten, pueden llevar al desastre. Precisamente. Veremos que la fecha a veces es mucho más que una simple coincidencia. Pues vamos a ello. Empezamos en un escenario que no podría ser más actual. Tokio, año 2017. El protagonista es Takahiro Shiraishi, un joven de 27 años que a simple vista era completamente anónimo. Pero en la oscuridad de Twitter se había convertido en un cazador. Y su método era de una precisión psicológica aterradora. No buscaba víctimas al azar. Su objetivo eran personas, a menudo mujeres jóvenes, que expresaban públicamente en redes sociales ideas suicidas o una soledad muy profunda. Claro. Él entraba en sus mensajes directos no como una amenaza, sino como un aparente salvador, casi un alma gemela en la desesperación. Es que usaba el calendario emocional a su favor de una forma perversa. Por ejemplo, se han recuperado mensajes suyos, cerca del 14 de febrero, que decían cosas como: A ver. Les ofrecía una falsa promesa de compañía justo cuando la presión social es más fuerte. Lo que describes es un fenómeno que se conoce como depredación digital. Y es especialmente interesante que ocurra en un lugar como Tokio. Sí. Hablamos de una sociedad hiperconectada, pero que al mismo tiempo sufrió unas tasas de soledad y aislamiento social enormes. Shiraishi no creaba la vulnerabilidad, la encontraba y la explotaba. Ya. Convirtió la arquitectura de las redes sociales, diseñada para conectar, en una trampa. Totalmente. Una trampa para aislar a sus víctimas del mundo real y atraerlas a su apartamento. Y lo que pasaba en ese apartamento, desde un horror absoluto. El caso se destapa cuando el hermano de una de las víctimas, preocupado, consigue acceder a sus redes. Y encuentra los mensajes. Encuentran los mensajes con Shiraishi y sigue su pista hasta un pequeño piso en la localidad de Zama. Imagina la escena. La policía llama a la puerta sin saber realmente qué van a encontrar. Y la respuesta de Shiraishi es la de alguien completamente disociado de la realidad. Sí, la calma con la que los recibe es lo más escalofriante de todo. Les dice: adelante, pueden pasar, pero les advierto, el olor dentro es bastante fuerte. Uf, qué horror. Es inimaginable. Dentro, los agentes encontraron los cuerpos desmembrados de 9 personas, 8 mujeres y un hombre escondidos en neveras portátiles y cajas de herramientas. 9 personas. 9. Personas que buscaron un escape y encontraron el final más brutal. Fue condenado a muerte y ejecutado en 2022. Lo terrible de este caso es cómo demuestra que la violencia más extrema puede esconderse tras la fachada más anodina, ¿no? Totalmente. Y plantea una pregunta muy incómoda sobre los espacios digitales. ¿Son un reflejo de nuestras patologías o las amplifican? ¿Les dan nuevas herramientas a los monstruos de siempre? Es una pregunta inquietante. Y es interesante el contraste que propone ahora el material, porque pasamos de esta violencia íntima, psicológica y moderna a un tipo de violencia completamente opuesta. Nos vamos a otro mundo. A otro mundo, sí. Nos vamos casi un siglo atrás, a Chicago, 14 de febrero de 1929. Aquí la violencia no se esconde, es un espectáculo público. La masacre de San Valentín. Un nombre que ha quedado grabado en la cultura popular. Y aquí, como bien dices, el enfoque es radicalmente distinto. No hay pasión romántica, hay negocio. Es un ajuste de cuentas. Profesional. Una operación militar ejecutada por orden de Al Capone para aniquilar a su principal competidor, la banda de Bugs Moran. La fecha, en este caso, es la firma irónica, el chiste macabro de un capo que domina la ciudad. La escena que se reconstruye es puro cine negro. 7 hombres de Moran están en un garaje, esperando un supuesto cargamento de whisky de contrabando. Y de repente, aparece un coche de policía. Eso es.
De él bajan 4 hombres, 2 con uniforme. Los de Morán ni se inmutan. Piensan que es otra redada corrupta de las que se solucionan con un fajo de billetes. Y esa era la genialidad del plan de Capone, la puesta en escena. Claro. No era solo matar, era hacerlo usando los símbolos del Estado. Al disfrazar a sus hombres de policías, no solo garantizaba que las víctimas no opusieran resistencia, sino que cualquier testigo que viera la escena desde la calle informaría de una detención, no de un asesinato. Exactamente, era una demostración de poder absoluto. Lo que me sorprende de esa historia es la audacia. O sea, ¿realmente creían que podían salirse con la suya a plena luz del día? ¿O era parte del mensaje, demostrar que estaban por encima de la ley? Era exactamente eso. No solo querían eliminar a sus rivales, querían humillarlos y mandar un mensaje a toda la ciudad, incluida la policía. Nosotros tenemos el control. Podemos usar vuestros uniformes para hacer nuestro trabajo sucio. Y bueno, la escena es brutal. Los ponen contra la pared y, en lugar de esposas, más de 70 balas de ametralladoras Thompson. Una carnicería. Una carnicería. Y hay 2 detalles del después, del aftermath, que son increíbles. El primero, la historia de Frank Gusenberg. El único que sobrevivió unas horas. Sí, tenía 14 balas en el cuerpo, pero cuando el sargento de policía se inclinó y le preguntó quién le había disparado, su respuesta, antes de morir, fue: nadie. Nadie me disparó. Es la omertad, el código de silencio del AMPA, llevado a su máxima expresión. Una lealtad a la organización que es más fuerte que el propio instinto de supervivencia. Es fascinante y terrible a la vez. Sí, sí. Y luego está este otro detalle que parece sacado de una película de terror, la leyenda de los ladrillos malditos. Ah, sí. El garaje se demolió años después y un empresario compró los ladrillos de la pared de la ejecución, que estaban manchados, para venderlos como souvenir. Varia tela. Y se dice que esos ladrillos traen la desgracia, ruina, enfermedad, muerte a quien los posee. Es una leyenda urbana fantástica. Y lo que nos dice es que un acto de violencia tan brutal deja una cicatriz en el imaginario colectivo. La gente necesita crear mitos, como el de una maldición, para poder procesar un horror que, de otra manera, es incomprensible. La mancha de aquel día no se podía borrar simplemente demoliendo una pared. No, desde luego. Y pasamos de esta violencia fría y corporativa del crimen organizado a una violencia mucho más íntima y caótica. Sí, viajamos ahora a la Inglaterra victoriana. A Brighton, en 1871. Aquí la protagonista es Christiana Edmunds, una mujer de 43 años cuya historia es un descenso a la locura por una obsesión amorosa. Este caso es un ejemplo de manual de cómo el rechazo puede convertirse en un motor destructivo. El detonante es que su amante, un médico casado llamado Charles Baird, decide poner fin a su relación. Y ella no lo acepta. No, y su primer impulso es eliminar el obstáculo, la esposa del doctor. Y el método que elige es terriblemente simbólico. Compra estricnina, un veneno muy potente, y lo inyecta en unos bombones de chocolate. De la tienda favorita de la señora Baird, para luego enviárselos como un regalo anónimo. Fíjate. Y no es un símbolo cualquiera, ¿eh? Pensemos en el contexto. En la era victoriana, donde las emociones se reprimían con un corsé social muy rígido, un bombón era una de las pocas vías de comunicación romántica permitida. ¿Era un gesto codificado? Exacto. Al envenenarlo, Christiana no solo está cometiendo un intento de asesinato, está envenenando el propio lenguaje del cortejo de su época. Es un acto de una perversión psicológica brutal. Vaya, visto así, es mucho más profundo. No solo ataca a la persona, sino al símbolo de la felicidad que ella no puede tener. Efectivamente. El caso es que la señora Baird enferma, pero sobrevive. Y es aquí donde la historia da un giro aún más siniestro. Christiana, aterrada de que la descubran, decide crear una cortina de humo. Exacto. Su lógica, si se puede llamar así, es: si hay más envenenamientos aleatorios por toda la ciudad, la policía culpará a la tienda de chocolates y no la investigarán a ella. Es el paso de una venganza dirigida a un acto de terrorismo indiscriminado. Todo por pánico y autopreservación. Empieza a sembrar la ciudad de dulces envenenados. Es una escalada demencial. Compraba chocolates, los inyectaba con estricnina en su casa y los devolvía a la tienda, a veces directamente a los dependientes, diciendo que no le gustaban. Y ellos, sin sospechar, los volvían a poner a la venta. Y la tragedia culmina precisamente el 14 de febrero de 1871,
Un niño de 4 años, Sidney Albert Barker, muere en una agonía terrible tras comer uno de esos bombones. Y es la muerte de ese niño la que finalmente lleva a su captura. Es la historia de cómo una herida narcisista, un "no puedo soportar que me hayas dejado", escala hasta destruir una vida inocente y aterrorizar a toda una comunidad. ¿Y su final? Christiana fue declarada insana y pasó el resto de su vida en el manicomio de Broadmoor. Un final que nos habla de las frágiles fronteras entre la pasión y la patología. Y de ese caso histórico, que parece sacado de una novela gótica, damos un salto al siglo XXI, a una tragedia que no leímos en los libros de historia, sino que vimos desarrollarse en tiempo real en las noticias. En todo el mundo, además. Sí, Sudáfrica, 14 de febrero de 2013. El caso de Oscar Pistorius. Un caso que lo tenía todo para capturar la atención global. Teníamos a un héroe, Oscar Pistorius, el Blade Runner, un atleta paralímpico que había trascendido el deporte para convertirse en un ícono de superación. Y a su lado, su novia, la modelo Reeva Steenkamp. Públicamente, eran la imagen del éxito y la felicidad. Pero, claro, como se supo después, esa imagen pública ocultaba una realidad mucho más compleja. El material que analizamos apunta a que tras la tragedia, amigos y familiares empezaron a hablar de un patrón de comportamiento por parte de Pistorius que incluía celos intensos, una necesidad de control. Y eso es clave. Este caso nos obligó como sociedad a confrontar la disonancia entre la figura del héroe público y la posibilidad de un maltratador privado. Claro. ¿Cómo podía ese símbolo de fortaleza ser también una persona controladora y violenta? Estas banderas rojas, que a menudo se ignoran, estaban ahí, pero opacadas por el brillo de su fama. Los hechos de aquella madrugada son conocidos. Los vecinos oyen una fuerte discusión y luego 4 disparos. Pistorius llama a emergencias. Y su versión siempre fue la misma. Sí. Se despertó, oyó un ruido en el baño, pensó que era un intruso y, presa del pánico, disparó a través de la puerta cerrada. No sabía que Reeva estaba dentro. Una narrativa de trágico accidente. Pero la fiscalía construyó un relato completamente opuesto, basado en una pelea que culminó en un asesinato. Y aquí el juicio se convirtió en una batalla de interpretaciones. ¿Fue pánico o fue rabia? Exactamente. Y el proceso judicial fue un reflejo de esa complejidad. Primero lo condenaron por homicidio culposo, pero luego la fiscalía apeló. Para que quede claro, la diferencia fundamental ahí es la intencionalidad, ¿verdad? Exactamente. El homicidio culposo implicaría una muerte por negligencia grave. O sea, no quería matarla, pero su acción imprudente causó la muerte. El asesinato, en cambio, requiere la intención de matar. ¿Y el argumento de la fiscalía? Fue que disparar 4 veces a través de una puerta pequeña hacia donde sabes que hay una persona no puede ser un accidente. Es un acto deliberado. Y esa fue la visión que finalmente prevaleció. El cargo se elevó a asesinato. Y aunque salió en libertad condicional en 2024, la justicia concluyó que no fue un accidente. ¿No? Un caso que, más allá del veredicto, nos dejó una conversación global muy necesaria sobre la violencia de género y cómo a veces los monstruos no se esconden, sino que viven a la vista de todos, aclamados como héroes. Si conectamos los 4 casos, es fascinante ver cómo una misma fecha puede servir de escenario para formas de violencia tan distintas. Tenemos la violencia fría y estratégica de Capone, que es casi una transacción comercial. La depredación psicopática de Shiraisi, producto de la soledad y la tecnología. La obsesión romántica y caótica de Christiana Edmunds, que nace de una herida personal. Y la violencia de género de Pistorius, que explota en la intimidad del hogar. No hay un único molde para el crimen de San Valentín. Parecen venir de lugares completamente diferentes del alma humana. Efectivamente. Y creo que el hilo conductor no es el amor, sino el control. Capone quería el control del territorio. Shiraisi, el control total sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Christiana quería controlar a un hombre que ya no podía tener. Y Pistorius, en el relato de la fiscalía, representa la máxima expresión del control violento en una relación. En todos los casos, la tragedia ocurre cuando el afecto, o el poder, se deforma hasta convertirse en un deseo de posesión absoluta del otro. Entonces, el análisis de estas historias no busca ser cínica con el amor. Es más bien un recordatorio de que las emociones humanas tienen un potencial inmenso para construir y para destruir. Eso es. El material nos muestra que en el momento en que alguien siente que tiene derecho a poseer y controlar a otra persona, ya sea por celos, por negocio o por poder,
es cuando se cruza una línea muy peligrosa. Y eso nos deja con una pregunta final que se desprende de todo lo que hemos visto. El material se centra en crímenes cometidos en una fecha muy simbólica. Y esto nos lleva a preguntarnos, A ver, ¿es la fecha, con toda su carga emocional y sus expectativas sociales, la que amplifica estas emociones extremas hasta el punto de ruptura? ¿O simplemente actúa como un telón de fondo irónico sobre el que se proyectan las tragedias humanas que podrían ocurrir y de hecho ocurren cualquier otro día del año?